Bienvenido a un nuevo podcast desde Montevideo, Uruguay, un espacio para crecer y recibir palabra de Dios. Que este mensaje sea de bendición y edificación para tu vida. Dios tiene algo especial para ti. Les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Hermanos, yo creo que todos quisiéramos ver una iglesia creciente, una iglesia que avance. Todos quisiéramos llegar a más personas con este mensaje que el Señor impactó nuestro corazón, que transformó nuestras vidas. Más grande, una iglesia más linda, más bonita, un templo terminado. Todos soñamos con algo así precioso, ¿verdad? Es como el Señor nos impregna con sus sueños, con su visión. Llegar más lejos. Y a esto Jesús le está llamando juntar. Juntemos. Ahora, las personas que no pertenecen al reino de Dios, estos sueños, esta visión, ese deseo no lo tienen. ¿Qué les interesa a ellos? Poder trabajar por el reino de Dios. Ahora, Jesús fue claro. Él dijo: el que no recoge desparrama. No hay opción. No hay opción. Mire qué palabra encontramos acá, hermanos. Quiere decir que el que recoge cada vez tiene más, mientras que el desparrama cada vez tiene menos. Sencillo. 1. El que recoge multiplica. El que desparrama pierde lo que tiene. Y ustedes saben que era estudiante allí, un curso que pertenecía a la Facultad de Ingeniería, y estábamos internados en el interior, un grupo de estudiantes, y habían contratado ellos un ingeniero, un grado 5 era. Lo habían traído desde el Brasil, y era una eminencia, el hombre era un destacado, profesor de las mejores universidades. Y siempre recuerdo que él dijo una frase en un determinado momento, y dijo: miren qué interesante, los cálculos matemáticos más importantes de la vida se resuelven la mayoría con una regla de 3. Miren qué deducción. Ahora yo pienso, ¿no? Hay que estudiar tanto para llegar a esa conclusión. Una regla de 3. Y no me voy a poner a explicar bien qué significa. Todos creo que conocemos muy fácilmente esta ecuación. Es C por B dividido A y nos da el resultado. Sencillo. Y él llegó a esta conclusión. Puedo comparar algo con un resultado. El tercero sale por la ecuación de los dos anteriores. Y yo pensaba, hermanos, ¿no será algo parecido a lo que el Señor nos está diciendo acá? Porque el Señor está hablando de algo extraordinario. Y Él sana a un endemoniado, y allí hay dos grupos de personas que el primero dicen: ¿no será este el hijo de David? ¿Qué significa eso, hermano? El hijo de David no era otra cosa más que el rey de Israel, el Mesías esperado por el pueblo de Dios. Y ese sería el resultado X. Ellos dijeron: si Jesús sana a este endemoniado ciego y mudo, por lo tanto lo que nosotros tenemos aquí es el rey de Israel. Miren que es una ecuación. Porque el Señor nos está presentando, al igual que estos dos mensajes anteriores, nos está presentando el Señor y está trabajando con la sabiduría salomónica, que traté de explicarlo un poquito, y es tan interesante porque si usted lee Proverbios, si usted lee Eclesiastés, es una tras otra. Y hablábamos de las balanzas de la vida. Cuando las balanzas tienen que estar alineadas con las pesas justas en nuestra mente, nosotros resolvemos los problemas y las dificultades y podemos tomar decisiones correctas, pero las balanzas tienen que estar adecuadas. Esta gente dijo: si este hombre sanó a este endemoniado, mi balanza, ¿qué me está dando? Entonces aquí yo tengo al rey de Israel, el hijo de David, el Mesías tan esperado. Acá está.
balanzas, sabiduría, pesas correctas. ¿Qué pesa más? Y usted todos los días tiene que tomar decisiones en su vida. Todos los días usted tiene que alinear y limar ahí las pesas, a ver cómo está esta pesa. ¿Cuánto pesa esto? ¿Cuánto pesa esto? ¿Qué hago? ¿Voy para acá? ¿Voy para allá? ¿Comparo esto con esto? Entonces el resultado de y ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahora, ¿por qué tomamos decisiones erróneas? ¿Por qué alejados del Señor era una tras otra? Un ciego guiando a otro ciego, los dos se van de cabeza al pozo. Porque hay algo que está mal en la ecuación. Juntamente con Jesús estaban los fariseos. ¿Qué dicen? El ciego fue sanado. Pero este evidentemente que no es el Mesías de Israel. Entonces voy a poner a Satanás acá abajo. Miren, hermano, lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Y entonces Satanás, usando el poder, ¿y qué estaban diciendo? Este no es el Hijo de Dios, este no es otra cosa que otro endemoniado más que está liberando a otro endemoniado. Más o menos eso es lo que hemos leído. Qué ecuación extraña, ¿no? Y Jesús enseguida dice que conociendo los pensamientos de ellos, nos habla y nos deja esta enseñanza. ¿Qué nos dice el Señor? Un reino dividido, usted vio que primero usted tiene que multiplicar y luego dividir. Que el Señor dice, un reino dividido contra sí mismo, ellos no estaban multiplicando, solo dividían. Y la regla 3 son 2 cuentas. Primero multiplica y luego divide. Y ahí le da el resultado exacto. Dice, un reino dividido contra sí mismo, ¿qué hace? ¿Qué dijo Jesús? Cae. No permanece. Una casa dividida contra sí misma, si solo dividimos, no funciona. Vaya escuchando. Si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Por ahí uno tiene que empezar a tomar decisiones correctas, porque esa ecuación nos dice que primero debemos multiplicar, luego divide, y ahí obtendrás el resultado perfecto. ¿Qué quiere decir esto? Usted conoce personas, al igual que yo, que si solo multiplican, ¿qué tenemos? ¿Usted conoce alguno? ¿De esos que tienen grandes sueños? ¿Conocen soñadores? Solo multiplican. Vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, vamos a hacer lo otro, vamos a hacer aquello, lo otro. Soñadores. Hay muchos soñadores en el reino de los cielos. En la iglesia tenemos muchos soñadores, hermano. Soñamos. Tengo esta iglesia, la vamos a multiplicar, vamos a hacer 10 anexos. Y soñamos con tener 3 cultos aquí. Claro, multiplicamos y multiplicamos y multiplicamos. Y puede ser infinito la multiplicación. Pero ¿qué nos dice esto? Que luego hay que dividir en etapas. Si yo tengo un sueño, yo luego necesito decir cuál es la primera etapa que tengo que cumplir para obtener ese sueño. Y ahí viene el resultado. La etapa 1, la etapa 2, la 3, la 4, la 5. ¿Usted es un soñador? ¿Usted le gusta soñar? Amén. Es hermoso soñar. Pero ¿por qué etapa está? ¿Cómo fraccionamos ese sueño? ¿Cómo lo aplicamos a nuestra vida? Hermanos, si solo multiplicamos sin saber administrar, somos soñadores sin propósitos. Y hablamos el domingo pasado de soldados sueltos que andan por ahí, tirando tiros al aire. ¿Se acuerdan? Hablamos, ¿Y qué decíamos? No, somos un cuerpo. O sea que usted tiene que ver la visión. ¿En qué parte estoy yo de esa visión? Ahí está la división. Ahí está el equilibrio. ¿O usted quiere ir a salir por el mundo tirando sueños para todos lados, pero sin poder concretarlos? No le sirve. Hermanos, usted conoce personas que han heredado algo. Estamos hablando que el que no recoge desparrama, ¿ven? Que han heredado algo de parte de sus padres,
Quizás en un trabajo, quizás una heredad, una propiedad, un dinero. ¿Conocen personas? Yo conozco muchas. Pero al poco tiempo se le fue como agua entre las manos, ¿no? Usted lo ve que se fue todo. Soñadores, muchos soñadores. Se va de las manos la bendición que esos papás tanto lucharon por dejar esa casita, por dejar esa propiedad, por dejar ese negocio, esa riqueza. Al poco tiempo no queda nada. Se fue. ¿Conocen? Yo conozco muchos casos. Pero también hemos conocido personas que han heredado algo pequeño y lo supo administrar, supo prosperar, supo organizar el trabajo, decir, bueno, ¿qué puedo hacer con esto que tengo? Y de hecho recuerdo hace unos años atrás, teníamos un cliente que su papá al fallecer le dejó un negocio, que simplemente el negocio que él tenía, que su papá le dejó, era importar desde Japón una materia prima química, que era muy concentrada, bien al estilo japonés, ¿vieron? Algo extraordinario. Tenía esa importación, el papá se lo dejó a su hijo, pero no quedó ahí, sino que al poco tiempo empezó a fabricar algo, era de la industria del caucho. Conocimos bien esa historia. Y usted sabe que ese hombre llegó a ser una de las personas y es más ricas del Uruguay, esa persona. Por tan solo un negocio que su papá le dejó, tan pequeño, supo empezar a crecer. De hecho, tiene aviones privados, negocios en varias partes del mundo, anda siempre con guardaespaldas, etcétera. Creció. De esos hay pocos casos. ¿Cómo el Señor nos muestra algo extraordinario aquí? ¿Cómo Dios nos muestra esas oportunidades que se presentan en nuestras vidas y debemos de tener muy claros el proceso, las balanzas? Debemos nosotros saber reconocer, hermanos, nuestra responsabilidad, qué oportunidades podemos tener. Y usted sabe que dentro de esas personas que desparraman constantemente, y ya vamos a ir al mundo espiritual, pero usted vaya aplicándolo, hermanos, generalmente esas personas son hábiles en culpar a otras personas por su fracaso. Generalmente le encuentran esa vuelta. Bueno, por culpa de este, por culpa del otro, por culpa del país, por culpa de los políticos, por culpa del vecino, por culpa de mis padres, bla, bla, bla. Esas personas que desparraman tienen esa habilidad. Y hermanos, vamos a tratar de aplicar estos principios a nuestra vida. Mientras que aquellos que juntan, así tal como el Señor nos mostró en esta palabra, constantemente ven un mundo lleno de oportunidades. Dice, pero este es el mejor país. Es diferente, tienen una visión distinta. Son personas que ven negocios, que emprenden, que están agradecidos con la vida. Y usted sabe que Dios ha sido fiel con nosotros. Nuestra familia, a veces miro alguna foto y emigraron aquí, hermanos, nuestros abuelos, bisabuela, bisabuelo, con 2 valijas, hermanos, llegaron aquí a este país con 2 valijas. Pero si usted mira los procesos, si usted mira 5 años para atrás, mire, yo le desafío que usted piense en alguna foto de hace 5 años atrás. ¿Cómo estaba usted? ¿Dios le ha bendecido? ¿Dios le ha bendecido, hermano? Dios ha sido fiel, hermanos. Cuando recién empezabas con ese negocio, cuando recién pudiste comprar ese autito, estabas quizás con esa bicicleta, y bueno, y hoy en día ya pasaste de la moto pasó al auto, de la casa alquilada pasó a la casa propia. Dios lo hizo, hermano. Cuando eras estudiante, hoy en día tienes un título, hoy en día tienes un buen empleo. La mano de Dios ha estado sobre nuestras vidas. Y yo espero que en todos nosotros seamos de esas personas, que seamos agradecidos por las oportunidades que Dios nos ha dado. Podemos ver la bendición de Dios. Hay personas que toda una vida han desparramado la bendición y el propósito de Dios, viviendo lejos de Él.
Pero un solo toque de Jesús lo puede cambiar todo. Un solo toque del Señor puede cambiar esa balanza. Un solo toque. ¿O acaso desde que llegó el Señor a tu vida, tu familia no empezó a ordenarse? ¿Acaso las finanzas no mejoran? ¿El matrimonio se restaura? ¿El llamado de Dios se activa? Y empezamos a ser útiles y a ayudar a otras personas. Ahí está el obrar de Dios. Ahí está la diferencia. Ahí está el blanco-negro que Jesús dijo: el que no está conmigo está contra de mí. Ahí está la diferencia. Que Dios nos ayude, mis hermanos. Ahora, ¿cuál es la clave? ¿Cuál es la clave? Pensemos, hermanos, cómo Dios obra, cómo Dios empieza a revertir esa situación de pérdida. Es cuando nosotros empezamos a ver qué es lo que el Señor nos ha dado. ¿Con qué te bendijo Dios? Porque lo que Él te dio es la base para lo que vendrá. Lo que tienes es la base para alcanzar lo que no tienes. Pensemos, ¿acaso el Señor cuando multiplicó los panes y los peces, cuál fue la base para ese gran milagro? ¿Qué fueron? 5 panes y 2 peces. Amén. Esa es la base. Buscó el Señor a ver qué tienen. ¿Qué tienen? Traigan los panes, traigan los peces y los multiplicamos y obtenemos la regla de 3. Necesito tener algo, le aplico la fórmula, pero esa es la multiplicación. Y entonces, ¿dónde está la regla de 3? ¿Dónde está la división? ¿Acaso el Señor dijo: Padre, envíame el almuerzo para 5.000 hombres, mujeres y niños? Cayó el contenedor allí. No lo hizo así, ¿verdad? ¿Qué dijo? Dividan en grupos de, a ver, estudiosos, 50 en 50. ¿Lo dijo o no? ¿Ven la regla 3? Dividan las multitudes en grupos de 50 y 50. Y en esa obediencia está el resultado. Cuando terminó el gran milagro y todos comieron hasta que se saciaron, ¿qué dijo el Señor? Vayan y junten las obras. No dijo: tira todo, total, ya esto cayó del cielo, tira todo. No, ¿qué dijo el Señor? Junten lo que sobra. ¿Y cuánto juntaron? A ver, 12 canastas. Está todo escrito. Mire cómo está todo acá. El aceite de la viuda. ¿Cómo hizo el milagro el profeta de Dios? ¿Cuál fue la base para aplicar nuevamente la multiplicación de ese gran milagro? ¿Y cuándo cesó de fluir el aceite? ¿Cuándo? A ver, hay mucho Netflix acá, me parece, hermanos. Mucho Netflix. Más palabra de Dios necesitamos, hermanos. ¿Qué tenía que hacer? Cuando fluía el aceite, ¿qué tenían que llenar? Llenen las vasijas. ¿Y cuándo cesó el aceite? ¿Cuándo? Se acabaron Ahí está, nuevamente. Mire cómo Dios lo hace. Principios de la palabra de Dios. Qué extraordinario es, hermano. Que usted debe aplicar. ¿Qué es lo que usted tiene? ¿Qué tiene? Dios le dio talentos, le ha dado dones. ¿Qué más? Tienes bienes, tienes recursos, tienes sabiduría. ¿Qué tienes? Puedes ponerlos a los pies del Señor. Dice: Señor, utilízame, úsame. ¿O eres un soñador compulsivo? ¿Te gusta soñar? Sueña en grande, pero tienes que iniciar por algo. Inicia por algo. Y Dios va a hacer el gran milagro que tanto soñamos. Amén. Esta iglesia es un vivo reflejo de esa enseñanza. Ha sido un constante crecimiento de nada, de la nada, en las manos de Dios. Y hoy en día iniciamos esta semana con un nuevo discipulado, amén, con nuevos líderes, amén. La visión es grande, pero ¿qué parte ocupo de esa visión? ¿En qué parte estoy? ¿Dónde estoy? Hermanos, Jesús nos habla en el contexto
de la liberación de un endemoniado ciego y mudo, dijimos. Ahí está el contexto de esta enseñanza. Y el Señor nos habla que nuestro enemigo, el enemigo de nuestras almas, Satanás, dice que es como un hombre fuerte y armado, que primero es necesario atarlo para quitarle lo que ha robado, pero tiene que ser más fuerte. Cómo Él nos muestra principios espirituales tan extraordinarios, hermanos. Quiere decir que para recuperar todo lo que el enemigo nos ha robado, porque estamos hablando, hermanos, de desparramo, estamos tratando de identificar el desparramo en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestra economía, en el propósito de nuestra vida, y desparramos, hermanos. No podemos juntar. Pasa el tiempo y usted crece económicamente, usted avanza, pero llega un momento que no quedó nada, mi hermano. Usted lo tiene que identificarlo. Tiene que identificar el problema. Jesús fue muy claro. O se junta o se desparrama. No hay opción. No hay opción. En ese mundo espiritual, ese mundo que está lleno de legalidad. Lleno, hermano. Y si usted la desconoce, no le exime su responsabilidad. Jesús dice que para recuperar lo que el enemigo ha robado en nuestras vidas, necesitamos un poder superior, y es el poder de Jesucristo. No hay opción. Usted puede mirar todo el área teórica, vamos a decir, de todo este tema, pero llega un punto que usted necesita atar al hombre fuerte, el que le está desparramando todo. Usted necesita buscar más de Dios, conocer más su palabra, entender lo que Jesús nos está mostrando aquí. Y muchas veces yo veo a Satanás, hermanos, de una manera metafórica en la vida de alguna familia, y es como un cerdo acostado en el living de su casa, hermano. Ahí está. Necesita atarlo, dice el Señor, pero tiene que venir uno superior, uno más fuerte, y echarlo fuera. Ese es el poder que el Señor nos está diciendo, y hasta que eso no suceda, va a seguir desparramándole toda su casa, porque es para lo que Él vino. Hurtar, matar y destruir. Esa es su naturaleza, y no la va a cambiar, hermanos. Mire Mateo 12, 43 al 45. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde estaba acostado, estaba cómodo mirando Netflix. Ahí sí, ese sí que está mirando Netflix, hermano, allí. De donde salí, cuando llega, ¿cómo halla la casa? Desocupada, barrida y adornada. Cuando llega Cristo, qué hermoso que es. Cuando usted tiene un encuentro con el Señor, cuando usted viene a la iglesia, usted se llena de las alabanzas, cuando usted conoce un mensaje, conoce el mensaje de la palabra de Dios, se empieza a ordenar la casa. Hasta que se le pone algún adornito también. Miren qué bonito que está. Pero es un periodo, hermano. Tenga cuidado. Porque el Señor, este pasaje está a continuación del texto central de esta mañana. ¿Qué dice? Cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. ¿Usted se piensa que yo estoy hablando de una fábula? Esto es palabra de Dios, mi hermano. Es enseñanza del Señor. Peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Pero ¿cuál es el problema? Porque Jesús dijo, cuando llega, él dice que la haya desocupada la casa. ¿Quién tiene que ocupar la casa? ¿Quién tiene que estar sentado en el trono de tu vida? ¿Quién tiene que estar centrado en el punto neurálgico de tu hogar, de tu familia, de tu matrimonio? Jesucristo de Nazaret. Y hay muchas personas que a veces vienen a la iglesia, ay, necesito, y es como una barridita que se le pega, ¿no? A la casa de la barridita, pero tenga cuidado con la barridita sola, ocupe la casa, hermano. Llénese del Señor. Empiece a renunciar a todo aquello que lo aleja de Dios. Empiece a ver la palabra de Dios, que es como está escrito aquí. Y la casa se va a llenar con el Espíritu Santo. Y ahí está. ¿Vieron cómo es blanco-negro? No hay opción. Cuando llega Cristo, enseguida la casa queda barrida y adornada. Y esto es juntar. Ahí está. Pero si queda desocupada, termina peor.
cómo el Señor nos enseña a hacer cuentas claras. Diríamos nosotros acá en Uruguay, los números sobre la mesa. Qué lindo que son los números sobre la mesa, pero hay que saber interpretarlos a veces, hermano. Tenía razón ese ingeniero, ¿no? Tenía razón. ¿Me siguen, no? Qué interesante que es, hermanos. Y ahí empezamos a ver los resultados. La casa vacía no puede quedar. Tiene que estar el Señor ahí. Si Cristo ha transformado nuestra vida, Él debe ocupar nuestro corazón para que el enemigo no robe todo lo que Dios nos ha dado. Cuando se empieza a ordenar la casa, cuando las cosas se ponen en su lugar, cuando llega el Señor, la casa se empieza a llenar de bendiciones. Y en eso estamos. Hermanos, Mateo 25, 29 dice, porque al que tiene, le será dado. Y son palabras del Señor, mi hermano. Y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Mire qué principio de la sabiduría de Dios que hay aquí, hermanos. Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos bendiga en esta mañana. Hermanos, una vez más, no hay puntos medios aquí. Yo tenía un amigo que recuerdo que en la iglesia decía, dice, pero al menos ya que no juntás nada, no desparrames. Y siempre me quedó ese dicho. Pero no es lo que nos muestra la palabra de Dios. O se junta o se desparrama. No hay opciones. Que Dios nos guarde porque la palabra de Dios sigue siendo fiel. Mateo 7:8. Porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le abrirá. ¿En qué estás? ¿Estás orando? ¿Estás buscando de Dios? ¿Estás buscando más de Dios? La palabra de Dios sigue siendo fiel. Lo que te entra por una mano, ¿se te va por la otra? ¿Cómo está el desparramo? ¿Cómo está? ¿Estás juntando algo? ¿Estás proveyendo algo para tu casa, para tu familia? Algo está funcionando mal entonces. Porque el Señor dice, el que pide, se le da. El que busca, encuentra. La palabra de Dios es fiel. La palabra de Dios está, hermanos. Jesús nos da las herramientas, pero necesitamos actuar. Un solo toque de Él puede romper cadenas, puede restaurar vidas y puede traer la multiplicación que tanto soñamos, que tanto anhelamos. Y ustedes saben, hermanos, que yo a veces pienso que en esas reglas de 3 que hacemos constantemente es como que el enemigo pone determinados imanes en determinado lugar, que la ecuación se desvía, hermanos, y nunca llega al resultado. Esos imanes, llámele maldiciones, llámele ataduras, llámele cadenas, llámele influencias diabólicas, demoníacas, y las ecuaciones nunca llegan, hermanos. Así funcionan, hermanos. Un solo toque del Señor puede romper esa atadura, puede romper esa maldición, puede romper ese desparramo. Jesús dijo, para esto apareció el Hijo de Dios. Miren qué lindo, 1 Juan 3:8. Para deshacer las obras del diablo. ¿Cómo está la balanza? ¿Cómo está la ecuación? Hay una atadura que cuando llega el resultado no llega, porque hay una cadena, hay una atadura, hay una maldición. Jesús nos muestra esta palabra en ese contexto, en el contexto del hombre fuerte, que hay que destronarlo, hay que quitarlo. Y eso solamente será posible por el poder de Dios, solamente. Decide hoy juntar con Jesús y verás su bendición sobre tu vida. Jesús trae esta enseñanza en el contexto de guerra espiritual. Un solo toque del Señor. Un solo toque del Señor será suficiente para tu vida. Yo quisiera orar en esta mañana, hermanos queridos, y quisiera, si alguien necesita oración, yo quiero orar hoy aquí. Gracias por acompañarnos en este tiempo de reflexión y aprendizaje en la palabra de Dios. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y a compartir este contenido con quienes lo necesiten. Juntos seguiremos creciendo en la fe. Dios te bendiga.